El niño dibujó un incendio en la escuela y dijo que lo vio en sus sueños. El aula de la escuela primaria de Santa Clara estaba bañada por una luz gris que entraba por las ventanas altas, el polvo flotando en el aire como un velo sobre las viejas paredes de adobe. Era un viernes por la tarde, el sol escondido tras nubes pesadas que colgaban sobre el pueblo como una amenaza silenciosa. Las mesas de madera estaban llenas de marcas, lápices gastados y hojas arrugadas, y los niños de tercer grado terminaban sus dibujos, sus risas apagadas resonando en el espacio mientras la maestra, doña Elena, caminaba entre ellos con una sonrisa cansada. Era una mujer de mediana edad, su cabello recogido en un moño apretado, sus ojos oscuros observando cada trazo con una mezcla de paciencia y agotamiento. Juan estaba en la esquina, un niño pequeño de 8 años con cabello negro desordenado y manos temblorosas que apretaban un lápiz rojo. Sus dibujos siempre eran simples, casas, árboles, el río que corría cerca del pueblo, pero ese día era diferente. Doña Elena se acercó, su sombra cayendo sobre la mesa mientras miraba la hoja frente a él. El papel estaba cubierto de líneas salvajes, rojas y negras, un caos de fuego y humo que envolvía una figura cuadrada que parecía la escuela. Las llamas lamían las ventanas, el tejado se derrumbaba, y en el centro, una figura pequeña y oscura estaba de pie, inmóvil entre el incendio. ¿Qué es esto, Juan? Preguntó doña Elena, su voz suave pero temblorosa mientras tomaba la hoja con manos cuidadosas. ¿Por qué tanto fuego? Juan levantó la vista, sus ojos grandes y oscuros brillando con algo que no era solo inocencia, y su voz salió baja, casi un susurro. Lo vi en mis sueños, dijo, su tono cortante mientras miraba el dibujo. La escuela se quema. El fuego sube por las paredes, y todos corren. Pero no pueden salir. El silencio llenó el aula como un peso muerto, los otros niños girando hacia Juan mientras sus lápices caían al suelo, sus risas apagándose bajo el eco de sus palabras. Doña Elena frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba el dibujo, el rojo del lápiz brillando como sangre bajo la luz gris. ¿Un sueño? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba al niño. Juan, esto no es gracioso. ¿Por qué dices eso? Juan negó con la cabeza, sus manos temblando mientras apretaba el lápiz. No es un chiste, dijo, su voz temblando pero clara. Lo veo todas las noches. El fuego empieza en la cocina y sube rápido. Hay humo negro, y todos gritan. Lo vi anoche otra vez. Doña Elena retrocedió, su rostro palideciendo mientras miraba al grupo, los niños susurrando entre ellos con ojos abiertos de miedo. Carlitos, un niño regordete con pecas, levantó la mano, su voz temblando mientras miraba a Juan. ¿Vas a quemar la escuela? Preguntó, su tono rompiéndose mientras miraba el dibujo. Eso parece de loco. Juan giró hacia él, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. No voy a hacer nada. Gritó, su voz resonando en el aula mientras golpeaba la mesa. Solo lo vi. No es mi culpa. Es real. El caos estalló, los niños gritando mientras algunos corrían hacia doña Elena, otros señalando a Juan con dedos temblorosos. La maestra levantó las manos, su voz cortante resonando mientras intentaba calmarlos. Basta. Gritó, su tono firme mientras miraba al grupo. Silencio ahora. Juan, ven conmigo. Vamos a hablar con el director. Juan se levantó, sus manos temblando mientras seguía a doña Elena por el pasillo, el dibujo arrugado apretado contra su pecho. Los pasillos de la escuela eran estrechos, las paredes de ladrillo rojo marcadas por años de pasos, y el eco de sus botas resonaba como un tambor en la quietud. Llegaron a la oficina del director, don Raúl, un hombre alto con gafas gruesas y rostro severo que estaba revisando papeles tras su escritorio. Levantó la vista, frunciendo el ceño mientras miraba a Juan y el dibujo en sus manos. ¿Qué pasa, Elena? Preguntó, su voz grave resonando mientras tomaba la hoja que ella le ofrecía. ¿Qué es esto? Doña Elena respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. Juan dice que vio esto en sus sueños, dijo, su voz rompiéndose mientras señalaba el dibujo. Un incendio en la escuela. Dice que empieza en la cocina y que todos corren. No sé qué hacer, Raúl.
Los niños están asustados. Don Raúl frunció el ceño, sus ojos saltando entre el dibujo y Juan mientras ajustaba sus gafas. ¿Un sueño?, preguntó, su voz cortante mientras miraba al niño. ¿Esto es una broma, Juan? ¿O estás jugando con nosotros? Juan negó con la cabeza, sus lágrimas brillando mientras miraba al director. No es una broma, susurró, su voz temblando mientras apretaba el lápiz. Lo veo todas las noches. El fuego, el humo, los gritos. Es real. Va a pasar. El silencio llenó la oficina como un golpe, los ojos de don Raúl endureciéndose mientras miraba el dibujo, las líneas rojas y negras bailando bajo la luz de su lámpara. Doña Elena dio un paso atrás, santiguándose mientras miraba a Juan. ¿Va a pasar?, susurró, su voz temblando mientras miraba a don Raúl. ¿Qué hacemos? No puede ser cierto, ¿verdad? Don Raúl gruñó, dejando el dibujo en el escritorio mientras miraba a Juan. Esto no es un juego, pequeño, dijo, su voz resonando mientras se levantaba. Vamos a llamar a tus padres. Si es un sueño, se queda en tu cabeza. Pero no asustes a todos con esto. ¿Entiendes? Juan asintió, sus manos temblando mientras miraba el suelo, pero sus ojos brillaban con algo más, un miedo que no podían ignorar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, el cielo gris oscureciéndose mientras el pueblo seguía su día, ajeno al dibujo que yacía en el escritorio como una chispa esperando encenderse. Santa Clara temblaba bajo el peso de las palabras de un niño, y la verdad, escondida en sus sueños, estaba a punto de salir a la luz, quisiera el pueblo o no. El pasillo de la escuela primaria de Santa Clara estaba en penumbra, las luces parpadeando débilmente mientras el eco de los pasos de doña Elena y don Raúl resonaba contra las paredes de ladrillo rojo. Juan caminaba entre ellos, sus manos temblando mientras apretaba el dibujo arrugado contra su pecho, el lápiz rojo aún en su puño como un testigo mudo de sus palabras. El cielo afuera se había oscurecido más, las nubes grises colgando sobre el pueblo como un manto que sofocaba el sol, y el viento gemía entre las ventanas, llevando un frío que se colaba por las rendijas. La oficina del director estaba cargada de un silencio pesado, el escritorio de don Raúl cubierto de papeles que parecían olvidados bajo la luz tenue de su lámpara, y el dibujo de Juan yacía en el centro, las líneas de fuego y humo brillando como una advertencia que no podían ignorar. Don Raúl se sentó, sus gafas reflejando la luz mientras miraba a Juan con ojos entrecerrados. Siéntate, dijo, su voz grave resonando en la oficina mientras señalaba una silla. Vamos a hablar claro, pequeño. ¿Qué es esto de los sueños? ¿Por qué dices que la escuela se va a quemar? Juan se sentó, sus piernas colgando mientras miraba el suelo, sus manos temblando sobre el dibujo. Lo veo todas las noches, susurró, su voz rompiéndose mientras levantaba la vista. El fuego empieza en la cocina. Hay una chispa, y luego todo sube rápido. El humo es negro, y todos corren, pero las puertas no abren. Lo vi anoche otra vez. Doña Elena frunció el ceño, sus manos temblando mientras se santiguaba al lado de don Raúl. ¿La cocina?, susurró, su voz temblando mientras miraba al director. ¿Por qué la cocina, Juan? ¿Qué más ves? Dilo claro. Juan respiró hondo, sus ojos brillando con lágrimas mientras miraba a doña Elena. Hay una mujer, dijo, su voz baja pero cortante mientras apretaba el lápiz. Está en la cocina, con una vela. La deja caer, y el fuego empieza. Luego corre, pero el humo la atrapa. Todos gritan, pero no puedo ver sus caras. El silencio llenó la oficina como un peso muerto, los ojos de don Raúl endureciéndose mientras miraba el dibujo, las líneas rojas de las llamas bailando bajo la luz. Doña Elena retrocedió, sus manos temblando mientras miraba a Juan. ¿Una mujer?, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a don Raúl. ¿Quién? Esto no tiene sentido. ¿Es un sueño o qué? Don Raúl gruñó, golpeando el escritorio con un puño mientras miraba a Juan. Esto no es un juego, gritó, su voz resonando mientras se inclinaba hacia el niño. Una mujer. Un fuego. ¿Estás inventando esto? Dime la verdad, Juan.
¿De dónde sacaste esa idea? Juan negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba al director. No invento. Gritó, su voz temblando mientras levantaba el dibujo. Lo veo. Es real. La mujer está ahí, y el fuego sube. No puedo pararlo. Doña Elena dio un paso adelante, su rostro pálido mientras miraba a don Raúl. Raúl, espera, dijo, su voz cortante mientras ponía una mano en su hombro. Los niños no inventan cosas así. Dice que lo ve todas las noches. ¿Y si es algo más? ¿Y si tiene razón? Don Raúl giró hacia ella, sus gafas temblando mientras la miraba con furia. ¿Razón? Gritó, su voz resonando mientras señalaba el dibujo. Es un niño, Elena. Son pesadillas. No voy a cerrar la escuela por un sueño. Llamemos a sus padres y acabemos con esto. Pero antes de que pudiera tomar el teléfono, la puerta de la oficina se abrió de golpe, el crujir de la madera resonando mientras una mujer entraba corriendo. Era doña Rosa, la cocinera de la escuela, su delantal blanco manchado de harina y su rostro pálido brillando con sudor. Sus manos temblaban mientras miraba al grupo, su respiración pesada llenando el silencio. Raúl. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el pasillo. La cocina. Algo huele raro. Fui a apagar las velas del altar de la Virgen, y vi humo. Tenemos que salir ahora. El silencio llenó la oficina como un golpe, los ojos de todos girando hacia doña Rosa mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Juan jadeó, sus manos temblando mientras miraba el dibujo, las líneas rojas brillando bajo la luz como si cobraran vida. Es ella. Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a doña Elena. La mujer. La vi en mi sueño. El fuego empieza ahora. Don Raúl se levantó, su rostro palideciendo mientras miraba a doña Rosa. ¿Humo? Gruñó, su voz resonando mientras corría hacia la puerta. ¿Qué carajo? Vamos a ver. Juan, quédate aquí. Doña Elena negó con la cabeza, tomando a Juan por el brazo mientras miraba a don Raúl. No. Gritó, su voz cortante mientras seguía al director. Él viene. Si dice la verdad, tenemos que saber. Rosa, ¿qué pasó? Doña Rosa respiró hondo, sus manos temblando mientras corría tras ellos por el pasillo. Encendí velas para la Virgen esta mañana, dijo, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Las dejé en la cocina, cerca de las cortinas. Fui a apagarlas, y vi humo, un trapo estaba quemándose. Lo apagué, pero el olor no se va. El grupo llegó a la cocina, el aire cargado con un olor acre que picaba en la garganta, el eco de sus pasos resonando en las baldosas. La cocina era pequeña, las paredes manchadas por años de uso, y un altar improvisado estaba en la esquina, las velas apagadas goteando cera sobre una mesa de madera. Un trapo chamuscado yacía en el suelo, las cortinas cercanas marcadas con un borde negro que olía a quemado. Don Raúl frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba la escena. ¿Esto es todo? Gruñó, su voz resonando mientras miraba a doña Rosa. Un trapo. No es un incendio. ¿Por qué tanto grito? Juan dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas mientras miraba el trapo. No es solo eso, susurró, su voz temblando mientras señalaba las cortinas. En mi sueño, empieza aquí. La chispa sube, y el fuego crece. No se ha acabado. Doña Elena jadeó, retrocediendo mientras miraba a Juan. ¿No se ha acabado? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a don Raúl. Raúl, escucha. Dijo que empieza en la cocina. Esto es lo que vio. ¿Y si tiene razón? Don Raúl negó con la cabeza, su rostro rojo de furia mientras miraba a Juan. Basta. Gritó, su voz cortante mientras señalaba el dibujo. Es un trapo quemado. No hay fuego, no hay humo. Llamaré a tus padres, Juan, y esto se acaba aquí. Doña Rosa levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al director. Raúl, espera, dijo, su voz temblando pero clara. El olor no es normal.
Revisé todo, pero algo no está bien. ¿Y si hay un cable o algo? No es solo el trapo. El silencio llenó la cocina como un peso muerto, los ojos de don Raúl saltando entre doña Rosa y Juan mientras el dibujo temblaba en las manos del niño. Doña Elena frunció el ceño, dando un paso adelante mientras miraba al director. Tenemos que revisar, dijo, su voz cortante mientras miraba la cocina. Si Juan dice la verdad, no podemos ignorarlo. Llama a los bomberos, Raúl. Por si acaso. Don Raúl gruñó, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Esto es una locura. Gritó, su voz resonando mientras señalaba a Juan. Un sueño no quema una escuela. Pero bien, llamaré. Si no hay nada, Juan, vas a explicarlo todo. El director salió al pasillo, su figura desapareciendo mientras tomaba el teléfono, y el grupo se quedó en la cocina, el olor a quemado pesando en el aire como una sombra. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a doña Elena. Va a pasar, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el dibujo. Lo vi. No puedo pararlo. Doña Elena respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al niño. Si es verdad, lo sabremos, dijo, su voz baja pero firme mientras miraba a doña Rosa. Revisemos todo. Si hay algo aquí, lo encontramos antes que sea tarde. El grupo comenzó a buscar, sus manos temblando mientras apartaban cortinas, revisaban cables y miraban bajo las mesas, el eco del viento resonando afuera como un lamento. Santa Clara estaba al borde de algo que no podían nombrar, y el dibujo de Juan, con sus líneas rojas y negras, parecía arder en sus mentes, un presagio que el pueblo no estaba listo para enfrentar. La cocina de la escuela primaria de Santa Clara estaba envuelta en un silencio roto solo por el crujir de las tablas bajo los pies del grupo, el aire cargado con un olor a quemado que se aferraba a las paredes como una sombra persistente. Doña Elena estaba al frente, sus manos temblando mientras apartaba las cortinas chamuscadas, la luz gris del atardecer filtrándose por las ventanas y bañando el cuarto en un tono frío. Juan estaba a su lado, el dibujo arrugado apretado contra su pecho mientras sus ojos saltaban entre las mesas y el altar de la Virgen, las velas apagadas goteando cera como lágrimas negras. Doña Rosa estaba cerca, sus manos temblando mientras revisaba los cajones de la cocina, el delantal blanco manchado de harina temblando con cada movimiento. Don Raúl había vuelto, su figura alta recortada contra la puerta mientras miraba la escena con ojos entrecerrados, el teléfono aún en su mano tras la llamada a los bomberos. Doña Elena levantó la vista, su voz cortante resonando en la cocina mientras miraba a Doña Rosa. ¿Dónde estaba el trapo?, preguntó, su tono firme mientras señalaba el suelo. Dilo exacto. Si Juan tiene razón, hay más aquí. Doña Rosa respiró hondo, sus manos temblando mientras señalaba la mesa junto al altar. Ahí, dijo, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Lo dejé cerca de las velas. Se quemó un poco, lo apagué con agua. Pero el olor no se va, y las cortinas estaban calientes. No sé por qué. Juan dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas mientras miraba las cortinas. Es por ahí, susurró, su voz temblando mientras señalaba el dibujo. En mi sueño, el fuego sube por las cortinas. Hay un cable detrás, y chispea. Luego todo se quema. El silencio llenó la cocina como un peso muerto, los ojos de doña Elena endureciéndose mientras miraba las cortinas, el borde negro brillando bajo la luz como una advertencia. Don Raúl gruñó, dando un paso adelante mientras miraba a Juan. ¿Un cable?, preguntó, su voz resonando mientras señalaba la pared. Esto es una locura. No hay cables detrás de las cortinas. Estás inventando, pequeño. Doña Elena negó con la cabeza, sus manos temblando mientras apartaba las cortinas con más fuerza, el tejido crujiendo bajo sus dedos. Raúl, espera, gritó, su voz cortante mientras miraba al director. Si dice un cable, revisemos. No perdemos nada. Rosa, ayúdame. Doña Rosa corrió a su lado, sus manos temblando mientras apartaban las cortinas juntas, el polvo alzándose en el aire como un velo roto. Detrás, la pared estaba desnuda, el adobe viejo marcado por grietas,
Pero un cable eléctrico negro corría desde el suelo, medio escondido tras la pintura descascarada. Estaba desgastado, el plástico roto dejando ver hilos de cobre que brillaban bajo la luz, y una chispa pequeña saltó. Un crujido seco resonando en la cocina como un eco del sueño de Juan. Doña Elena jadeó, retrocediendo mientras miraba el cable. «Dios mío», susurró, su voz rompiéndose mientras se santiguaba. «Un cable». Juan tenía razón. «Raúl, mira esto». Don Raúl se acercó, sus gafas temblando mientras miraba el cable, la chispa saltando de nuevo como un ojo parpadeante. «Mierda», gruñó, su voz resonando mientras tocaba la pared. «Esto está viejo. Debió ser de la última reforma. Pero no es un incendio, Elena. Es solo un cable». Juan levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. «No es solo eso», susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba el dibujo. «El fuego empieza aquí. La chispa toca las cortinas, y sube rápido. Luego el humo negro sale por las ventanas». «Lo vi». Doña Rosa frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba el altar. «Las velas», dijo, su voz temblando mientras miraba a doña Elena. «Las puse cerca. Si el cable chispea y las cortinas se queman, podría subir». «Raúl, esto no es seguro». Don Raúl negó con la cabeza, su rostro rojo de furia mientras miraba al grupo. «Basta», gritó, su voz cortante mientras señalaba el cable. «Un cable viejo no quema una escuela. Los bomberos vienen, revisarán, y esto se acaba. Juan, deja de asustar a todos». Doña Elena dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados mientras miraba al director. «No es solo un cable», gritó, su voz resonando mientras señalaba el dibujo. «Dijo la cocina, las cortinas, el fuego. Y mira esto. Hay una chispa. No podemos ignorarlo, Raúl». El director gruñó, sus manos temblando mientras miraba la escena. «Es una coincidencia», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba a Juan. «Un sueño no predice nada. Llamé a los bomberos para que revisen, pero no voy a evacuar por esto. Es una locura». Pero antes de que pudiera seguir, un ruido cortó el aire, un crujido seco desde el cable, más fuerte esta vez, seguido de una chispa que saltó al suelo, rozando el trapo chamuscado que doña Rosa había dejado. Una llama pequeña brotó, el fuego lamiendo el tejido con un siseo que heló la sangre. Doña Rosa gritó, corriendo hacia el fregadero mientras tomaba un trapo mojado, apagando la llama con manos temblorosas mientras el humo subía en volutas grises. El silencio llenó la cocina como un golpe, los ojos de todos girando hacia el trapo mientras el humo se disipaba, el olor a quemado pesando más fuerte en el aire. Juan sollozó, sus manos temblando mientras miraba el dibujo. «¿Es eso?», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el suelo. «Empieza así. Luego sube. No pueden pararlo». Doña Elena retrocedió, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. «Raúl, esto no es normal», gritó, su voz cortante mientras señalaba el cable. «Una chispa. Fuego». Juan lo vio. «Tenemos que sacar a los niños ahora». Don Raúl negó con la cabeza, su rostro pálido mientras miraba el trapo quemado. «No hay incendio», gritó, su voz temblando mientras miraba al grupo. «Un trapo no es la escuela. Los bomberos llegan en 10 minutos. No vamos a correr por esto». Doña Rosa levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al director. «Raúl, escucha», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el cable. «El cable está mal. Si chispea otra vez, las cortinas. No es solo un trapo. Algo está mal aquí». El director respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba la escena. «Bien», gruñó, su voz resonando mientras señalaba el pasillo. «Revisemos todo. Si hay más, lo encontramos. Pero no evacúo por un sueño. Muévanse». El grupo se dispersó, sus pasos resonando en la cocina mientras revisaban cada rincón, el eco del viento golpeando las ventanas como un presagio.
Doña Elena tomó una linterna, iluminando los cables que corrían por las paredes, sus manos temblando mientras buscaba más daños. Doña Rosa revisó el altar, apartando las velas con cuidado, y Juan se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el dibujo mientras el lápiz rojo temblaba en su mano. Entonces, un olor nuevo cortó el aire, un tufo acre, más fuerte que el del trapo, subiendo desde el suelo cerca del fregadero. Doña Elena giró, su linterna temblando mientras iluminaba una rejilla en la pared. El humo gris saliendo en volutas finas como dedos que se alzaban. «Raúl», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la rejilla. «Humo. Aquí abajo. Algo se quema». Don Raúl corrió hacia ella, sus gafas temblando mientras miraba la rejilla, el humo subiendo más rápido mientras un crujido seco resonaba desde dentro. «¿Qué carajo?», gruñó, su voz resonando mientras se arrodillaba. «Esto es el sótano. Hay cables viejos ahí abajo. Rosa, trae agua». Doña Rosa corrió al fregadero, llenando un cubo mientras el humo se espesaba, el olor a plástico quemado llenando la cocina como una nube tóxica. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a doña Elena. «Es ahora», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el dibujo. «El fuego está abajo. Sube por las paredes». «Lo vi». Doña Elena negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a don Raúl. «Raúl, evacúa», gritó, su voz cortante mientras tomaba a Juan por el brazo. «Esto no es un trapo. Hay humo. Los niños están en clase. Sácalos ahora». Don Raúl se levantó, su rostro pálido mientras miraba el humo, el crujido creciendo como un rugido lejano. «Mierda», gritó, su voz temblando mientras corría al pasillo. «Toquen la alarma. Saquen a todos. Ahora». La alarma sonó, un chillido agudo que cortó el aire mientras el grupo corría por los pasillos, el eco de los niños gritando resonando en la escuela. El humo seguía subiendo, lento pero constante, y el dibujo de Juan, dejado en la mesa, parecía arder en sus mentes, un reflejo de una verdad que Santa Clara no podía seguir negando. El chillido de la alarma atravesaba los pasillos de la escuela primaria de Santa Clara como un grito desgarrado, el sonido rebotando contra las paredes de ladrillo rojo mientras el humo gris comenzaba a colarse por las rendijas del suelo. Los niños corrían hacia las puertas, sus pasos resonando en un caos de gritos y lágrimas, sus mochilas cayendo al suelo como restos de un naufragio. Doña Elena iba al frente, su mano temblando mientras sujetaba a Juan por el brazo, el dibujo arrugado aún en su puño mientras sus ojos brillaban con un miedo que no podía esconder. Don Raúl estaba detrás, su voz grave resonando mientras gritaba órdenes a los maestros, su figura alta tambaleándose bajo el peso del humo que subía desde la cocina. Doña Rosa corría con un cubo de agua, sus manos temblando mientras lo arrojaba contra la rejilla, el líquido siseando al tocar el suelo caliente, pero el humo seguía creciendo, espeso y negro, como una sombra que se alzaba desde el sótano. Afuera, el patio se llenó de niños y maestros, el aire frío del atardecer cortando sus rostros mientras miraban la escuela, las ventanas de la cocina empañadas por volutas grises que salían lentas pero constantes. El cielo estaba oscuro, las nubes pesadas colgando sobre Santa Clara como un telón que anunciaba el fin, y el viento gemía entre los árboles, llevando el olor a quemado más allá del pueblo. Doña Elena soltó a Juan, sus manos temblando mientras miraba el edificio, el eco de la alarma resonando en sus oídos como un latido roto. «Raúl», gritó, su voz cortante mientras giraba hacia el director. «El humo viene del sótano. Juan dijo que subía por las paredes. Tenemos que entrar y ver qué pasa». Don Raúl negó con la cabeza, su rostro rojo de furia mientras miraba a doña Elena. «No», gritó, su voz resonando mientras señalaba la escuela. «Los bomberos están en camino. Nadie entra. Esto es un cable, no un incendio. Juan nos tiene locos con sus sueños». Juan dio un paso adelante, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Raúl. «No es solo un cable», gritó, su voz rompiéndose mientras levantaba el dibujo. «Lo vi. El fuego sube. Hay algo abajo que quema. No pueden pararlo.
Doña Rosa jadeó, retrocediendo mientras miraba el humo que salía por las ventanas. Raúl, escucha. Gritó, su voz temblando mientras señalaba la cocina. El olor es más fuerte. No es solo un trapo ni un cable. Algo está mal ahí abajo. El director gruñó, sus gafas temblando mientras miraba al grupo. Basta. Gritó, su voz cortante mientras señalaba el patio. Esperamos a los bomberos. No voy a arriesgar a nadie por un sueño. Elena. Contrólalo. Pero antes de que pudiera seguir, un crujido seco cortó el aire, un sonido profundo que venía desde el interior de la escuela, seguido de un destello rojo que brilló tras las ventanas de la cocina. El humo se espesó, saliendo en nubes negras que subían al cielo, y un grito colectivo llenó el patio mientras los niños retrocedían, sus rostros pálidos reflejando el resplandor del fuego que comenzaba a lamer las paredes. Doña Elena giró hacia don Raúl, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. «Te lo dije», gritó, su voz resonando mientras señalaba la escuela. Juan tenía razón. Está pasando. Tenemos que hacer algo ahora. Don Raúl palideció, sus manos temblando mientras miraba el humo, el crujido creciendo como un rugido que no podía ignorar. «Mierda», gritó, su voz rompiéndose mientras corría hacia la entrada. «Voy a ver. Elena, quédate con los niños. Rosa, trae más agua». Doña Elena negó con la cabeza, tomando a Juan por el brazo mientras corría tras él. «No vas solo», gritó, su voz cortante mientras miraba a Doña Rosa. «Rosa, quédate aquí. Raúl, no seas idiota. Si Juan sabe algo, viene con nosotros». Juan forcejeó, sus manos temblando mientras miraba a Doña Elena. «No quiero», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el dibujo. «Lo vi. El fuego sube. Todos corren, pero no salen. No quiero entrar». Doña Elena se arrodilló frente a él, sus manos temblando mientras lo miraba a los ojos. «Juan, escúchame», gritó, su voz firme pero temblorosa. «Si lo viste, sabes dónde empieza. Dinos cómo pararlo. Tenemos que intentarlo». Juan sollozó, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba el dibujo. «El sótano», susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba la escuela. «Hay una puerta ahí abajo. El fuego sale de una caja vieja, con cables y gasolina. Lo vi en mi sueño». Don Raúl giró hacia él, su rostro pálido mientras miraba al niño. «¿Gasolina?», gruñó, su voz resonando mientras miraba la entrada. «No hay gasolina en el sótano. Eso es imposible». «Estás loco, Juan». Doña Elena se levantó, su mirada endureciéndose mientras miraba al director. «Imposible o no, hay humo», gritó, su voz cortante mientras señalaba la escuela. «Y fuego. Si dice gasolina, vamos a ver. Raúl, muévete ahora». El director respiró hondo, sus manos temblando mientras corría hacia la entrada, Doña Elena y Juan siguiéndolo mientras el humo se espesaba, el crujir del fuego resonando como un eco del dibujo. Entraron al pasillo, el aire caliente golpeándolos como un muro, y el olor a quemado llenó sus pulmones mientras avanzaban hacia la escalera del sótano, las paredes temblando bajo el peso de algo que crecía abajo. La puerta del sótano estaba al final del pasillo, la madera vieja marcada por grietas, y el humo salía por las rendijas como un aliento negro. Don Raúl giró el pomo, sus manos temblando mientras la abría, el calor subiendo en oleadas que quemaban la piel. Bajaron las escaleras, el crujido resonando más fuerte mientras la luz de una linterna temblaba en la mano de Doña Elena, iluminando un cuarto oscuro lleno de cajas y cables viejos que corrían por las paredes como venas rotas. Entonces lo vieron, una caja metálica en la esquina, su tapa abierta dejando ver latas oxidadas que goteaban un líquido oscuro, el olor a gasolina cortando el aire como un filo. Un cable roto colgaba cerca, chispas saltando cada pocos segundos, y una llama pequeña lamía el suelo, creciendo lenta pero constante mientras el humo negro subía por las escaleras. Doña Elena jadeó, retrocediendo mientras miraba a Juan. «Gasolina», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la caja. «Lo dijiste».
Raúl, mira esto. Está aquí. Don Raúl gruñó, sus gafas empañadas por el calor mientras miraba la escena. ¡Mierda!, gritó, su voz resonando mientras corría hacia la caja. Esto es viejo. Debe ser de la Reforma. Traigan agua. Tenemos que apagarlo. Juan sollozó, sus manos temblando mientras miraba el fuego. No pueden. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba las latas. En mi sueño, el agua no funciona. El fuego sube por los cables. Todo se quema. Doña Elena giró hacia él, sus manos temblando mientras lo miraba. ¿Qué hacemos entonces?, gritó. Su voz cortante mientras miraba a don Raúl. Dijo que no funciona. Raúl, tenemos que salir. ¿Los bomberos no llegan aún? Don Raúl negó con la cabeza, corriendo hacia un extintor colgado en la pared mientras miraba el fuego. No salimos. Gritó, su voz temblando mientras arrancaba el extintor. Lo apagamos ahora. Elena, ayúdame. Juan, quédate atrás. El director apuntó el extintor, un chorro blanco saliendo con un siseo mientras golpeaba las llamas, el humo espesándose mientras el fuego retrocedía por un momento. Pero entonces, un crujido más fuerte cortó el aire, un cable chispeando sobre las latas, y una explosión pequeña estalló, las llamas saltando hacia el techo mientras el calor empujaba al grupo hacia atrás. Doña Elena gritó, tomando a Juan por el brazo mientras corría hacia las escaleras. Raúl, sal. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al director. No se puede. Juan tenía razón. Tenemos que salir ahora. Don Raúl retrocedió, el extintor cayendo al suelo mientras miraba el fuego, las llamas subiendo por las paredes como en el dibujo de Juan. ¡Mierda!, gritó, su voz temblando mientras corría tras ellos. Vamos. Todo el mundo fuera. Subieron las escaleras, el humo negro persiguiéndolos como una bestia, el crujir del fuego resonando en sus oídos mientras salían al pasillo, las ventanas rompiéndose bajo el calor. Afuera, el patio estaba lleno de gritos, los niños mirando mientras el humo salía por las puertas y el eco de sirenas lejanas cortaba la noche, demasiado lentas para detener lo que Juan había visto en sus sueños. La noche había caído sobre Santa Clara como un velo negro, el cielo oscurecido por nubes que reflejaban el resplandor rojo del fuego que lamía las paredes de la escuela primaria. El humo salía en columnas espesas por las ventanas rotas, el crujir de las llamas resonando en el aire mientras los niños y maestros se apiñaban en el patio, sus rostros pálidos brillando bajo las luces lejanas de las sirenas que se acercaban. Doña Elena corría hacia afuera, su mano temblando mientras sujetaba a Juan por el brazo, el dibujo arrugado cayendo al suelo mientras sus sollozos cortaban la noche. Don Raúl estaba detrás, su camisa empapada en sudor mientras tosía contra el humo, sus gafas empañadas reflejando el caos que habían dejado en el sótano. Doña Rosa estaba con los niños, sus manos temblando mientras intentaba calmarlos, el delantal blanco ahora gris por el polvo y el hollín. El patio estaba lleno de gritos, el viento llevando el olor a gasolina y madera quemada mientras las llamas subían más alto, el tejado de la cocina comenzando a ceder bajo el peso del fuego. Las sirenas sonaban más cerca, los faros de los camiones de bomberos destellando entre los cerros, pero el daño ya estaba hecho, el dibujo de Juan cobrando vida ante los ojos de Santa Clara como un eco que no podían silenciar. Doña Elena soltó a Juan, sus rodillas temblando mientras caía al suelo, sus manos cubriendo su rostro mientras miraba el incendio. Lo dijo. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a don Raúl. Juan lo vio. El sótano, la gasolina, el fuego. Todo. ¿Por qué no lo escuchamos antes? Don Raúl negó con la cabeza, su rostro pálido mientras miraba las llamas, el crujir resonando como un reproche. Es un niño. Gritó, su voz temblando mientras señalaba a Juan. Un sueño no hace esto. Esos cables, esa gasolina. Alguien lo dejó ahí. No es su culpa. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Raúl. Lo vi. Gritó, su voz cortante resonando en el patio. Todas las noches. La caja, el fuego, el humo. No quería que pasara.
Intenté decirlo. Doña Rosa corrió hacia ellos, sus manos temblando mientras miraba a Juan. ¿Cómo sabías? Susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba la escuela. La gasolina. Eso no debía estar ahí. ¿Qué viste, Juan? Dilo claro. Juan respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. En mi sueño, alguien puso la caja, susurró, su voz temblando pero clara. Un hombre alto, con sombrero. La dejó en el sótano hace mucho. Luego el fuego empieza, y todos corren. Lo veo cada noche. El silencio llenó el patio como un golpe, los ojos de todos girando hacia Juan mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Elena frunció el ceño, levantándose mientras miraba al niño. ¿Un hombre? Preguntó, su voz cortante mientras lo tomaba por los hombros. ¿Quién, Juan? ¿Lo conoces? Habla ahora. Juan negó con la cabeza, sus sollozos resonando mientras miraba al suelo. No sé, susurró, su voz rompiéndose mientras apretaba los puños. No veo su cara. Solo el sombrero, y sus manos poniendo la caja. Luego se va, y el fuego empieza después. Don Raúl gruñó, dando un paso adelante mientras miraba a Juan. ¿Un hombre con sombrero? Gritó, su voz resonando mientras señalaba la escuela. Eso no tiene sentido. Esa gasolina es vieja. De la Reforma, hace años. Nadie la puso ahora. Doña Rosa levantó la vista, sus ojos entrecerrados mientras miraba al director. Raúl, espera, dijo, su voz temblando mientras señalaba el sótano. Esas latas, no las vi antes. Limpio el sótano cada mes. Si eran de la Reforma, ¿por qué no las noté? ¿Y si Juan tiene razón? El director giró hacia ella, sus gafas temblando mientras la miraba con furia. ¿Razón? Gritó, su voz cortante mientras señalaba las llamas. Es un niño. No sabe nada. Esto es un accidente. Los cables viejos, la gasolina vieja. No hay ningún hombre. Pero antes de que pudiera seguir, el rugido de los camiones de bomberos cortó la noche, sus luces rojas destellando mientras entraban al patio, los hombres saltando con mangueras que siseaban bajo la presión del agua. El jefe de bomberos, un hombre corpulento con casco negro, corrió hacia el grupo, su voz grave resonando mientras miraba la escuela. ¿Qué pasó aquí? Gritó, su tono firme mientras señalaba las llamas. Hablen rápido. Necesitamos saber. Doña Elena dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba al bombero. Juan lo vio. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba al niño. Dijo que el fuego empezaba en el sótano. Gasolina en una caja, cables chispando. Lo encontramos, pero no pudimos pararlo. El jefe frunció el ceño, su mirada saltando entre doña Elena y Juan mientras miraba las llamas. ¿Gasolina? Gruñó, su voz resonando mientras giraba hacia sus hombres. Revisen el sótano. Si hay combustible, esto va a explotar. Muévanse. Los bomberos corrieron hacia la entrada, el agua golpeando las paredes mientras el humo negro subía más alto, el tejado crujiendo bajo el peso del fuego. Don Raúl giró hacia el jefe, su rostro pálido mientras lo miraba. Es un accidente. Gritó, su voz temblando mientras señalaba el sótano. Cables viejos, gasolina de hace años. No es lo que él dice. El jefe negó con la cabeza, su mirada endureciéndose mientras miraba a don Raúl. Si hay gasolina, no importa de cuándo. Gritó, su voz cortante mientras señalaba las llamas. Esto no es normal. Déjenos trabajar. Y tú, niño, quédate aquí. Juan retrocedió, sus manos temblando mientras miraba al jefe. No es un accidente, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba el dibujo en el suelo. El hombre lo puso. Lo vi. No quería que pasara, pero está pasando. Doña Elena se arrodilló junto a él, sus manos temblando mientras lo miraba. ¿Qué hombre, Juan? Susurró, su voz temblando pero firme mientras tomaba el dibujo. Si lo viste, dinos más. Tenemos que saber.
Juan sollozó, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba el papel. No sé quién, susurró, su voz cortante mientras señalaba las llamas. Pero estaba en el sótano. Dejó la caja, y dijo algo. Que se queme todo. Luego se fue. Lo escuché en mi sueño. El silencio llenó el patio como un peso muerto, los ojos de doña Rosa endureciéndose mientras miraba a Juan. Que se queme todo. Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a don Raúl. Raúl, esto no es casual. Alguien quería esto. ¿Quién? Don Raúl negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba las llamas. Es una locura. Gritó, su voz resonando mientras señalaba a Juan. Un sueño no hace esto. Nadie puso nada. Es un accidente, y ya. Basta de cuentos. Pero entonces, un grito cortó la noche desde el interior de la escuela, un bombero saliendo corriendo mientras tosía contra el humo. Jefe. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el sótano. Hay una caja. Latas de gasolina, nuevas, no viejas. Alguien las puso ahí. Y hay un temporizador quemado. Esto fue provocado. El silencio llenó el patio como un golpe, los ojos de todos girando hacia el bombero mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Elena jadeó, sus manos temblando mientras miraba a Juan. ¿Provocado? Susurró, su voz rompiéndose mientras lo tomaba por los hombros. Juan, lo sabías. El hombre. ¿Qué viste? Dilo ahora. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. El temporizador, susurró, su voz temblando mientras señalaba el dibujo. Lo vi en mi sueño. El hombre lo puso en la caja. Dijo que nadie lo sabría. Pero yo lo vi. Don Raúl retrocedió, su rostro pálido mientras miraba al bombero. ¿Un temporizador? Gruñó, su voz rompiéndose mientras miraba las llamas. Eso no puede ser. ¿Quién? Esto es una escuela. ¿Por qué? El jefe de bomberos giró hacia él, su mirada endureciéndose mientras miraba al director. No sé quién. Gritó, su voz cortante mientras señalaba el sótano. Pero esto no es un accidente. Alguien quería quemarla. Vamos a apagarlo, pero la policía tiene que venir. Esto es un crimen. Los bomberos redoblaron sus esfuerzos, el agua golpeando las llamas mientras el humo negro subía al cielo, el tejado cediendo con un crujido que estremeció el patio. Doña Rosa sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Juan. ¿Un crimen? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a doña Elena. Entonces Juan lo vio. No era solo un sueño. ¿Qué está pasando aquí? Doña Elena levantó el dibujo, sus manos temblando mientras miraba las líneas rojas y negras. No sé, susurró, su voz cortante mientras miraba a Juan. Pero él sabía. Y alguien quería esto. Tenemos que encontrar a ese hombre. El grupo se quedó inmóvil, el fuego rugiendo mientras los bomberos luchaban, las sirenas de la policía ahora mezclándose con el caos. El sueño de Juan había destapado una verdad más oscura que las llamas, y Santa Clara temblaba bajo el peso de un misterio que apenas comenzaba a arder. Las llamas rugían en la escuela primaria de Santa Clara como una bestia desatada, el fuego trepando por las paredes de ladrillo rojo mientras el humo negro se alzaba al cielo, tiñendo la noche de un velo sofocante. El patio estaba lleno de caos, los niños gritando mientras los bomberos lanzaban chorros de agua que siseaban contra las ventanas rotas, el tejado cediendo con crujidos que resonaban como truenos en la distancia. Doña Elena estaba inmóvil, sus manos temblando mientras sujetaba el dibujo de Juan, las líneas rojas y negras brillando bajo las luces de las sirenas que destellaban entre los cerros. Juan estaba a su lado, sus sollozos cortando el aire mientras miraba el incendio, sus ojos grandes reflejando el resplandor del fuego que había visto en sus sueños. Don Raúl estaba cerca, su camisa empapada en sudor mientras tosía contra el humo, sus gafas empañadas cayendo al suelo mientras miraba el desastre con incredulidad. Doña Rosa estaba con los niños, sus manos temblando mientras intentaba calmarlos, el delantal gris por el hollín temblando con cada grito.
El jefe de bomberos corría entre sus hombres, su voz grave resonando mientras gritaba órdenes, el agua golpeando las llamas con un rugido que no podía apagarlas del todo. El sótano. Gritó, su tono cortante mientras señalaba la entrada. Ahí está el núcleo. Si no lo apagamos, todo se va. Muévanse. Doña Elena giró hacia él, sus manos temblando mientras levantaba el dibujo. Juan lo dijo. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba al niño. La caja, el temporizador. Alguien lo puso. ¿Qué encontraron ahí abajo? El jefe frunció el ceño, su casco negro brillando mientras miraba a doña Elena. Es verdad. Gritó, su voz resonando mientras señalaba el sótano. Latas nuevas, un temporizador quemado. Esto fue planeado. La policía está en camino. Quédense atrás. Don Raúl dio un paso adelante, su rostro pálido mientras miraba al jefe. ¿Planeado? Gruñó, su voz temblando mientras señalaba las llamas. ¿Quién? Esto es una escuela. Nadie quema una escuela. Es una locura. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a don Raúl. El hombre con sombrero, susurró, su voz cortante resonando en el patio. Lo vi en mi sueño. Puso la caja, dijo que se queme todo. Lo escuché. Es real. El silencio llenó el patio como un golpe, los ojos de todos girando hacia Juan mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Rosa jadeó, retrocediendo mientras miraba al niño. ¿Un hombre? Susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba la escuela. Juan, ¿cómo? ¿Quién es? Dilo claro. Juan negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba al suelo. No sé su cara, susurró, su voz rompiéndose mientras apretaba los puños. Solo el sombrero, y su voz. Estaba en el sótano, hace noches. Lo vi en mi cabeza. No quería que pasara. Doña Elena se arrodilló junto a él, sus manos temblando mientras lo miraba a los ojos. Juan, piensa. Gritó, su voz cortante pero temblorosa. Si lo viste, hay algo más. El sombrero, la voz. Algo que nos ayude. Tenemos que encontrarlo. Antes de que Juan pudiera responder, un estruendo cortó la noche, el tejado de la cocina colapsando con un rugido que lanzó chispas al cielo, el humo negro espesándose mientras los bomberos retrocedían. El jefe giró hacia sus hombres, su voz resonando mientras señalaba el sótano. Adentro. Gritó, su tono firme. Si hay más gasolina, explotará. Corten el fuego ahora. Pero entonces, un grito nuevo resonó desde el camino, las luces azules y rojas de una patrulla destellando mientras llegaba al patio, los policías bajando con armas en mano. El jefe de policía, un hombre delgado con bigote gris, corrió hacia el grupo, su voz grave cortando el caos mientras miraba al jefe de bomberos. ¿Qué pasa aquí? Gritó, su tono firme mientras señalaba las llamas. Nos llamaron por un incendio. ¿Qué dicen de un temporizador? El jefe de bomberos giró hacia él, su casco temblando mientras miraba al policía. Es un atentado. Gritó, su voz cortante mientras señalaba el sótano. Gasolina, un temporizador. Alguien lo puso. El niño lo sabía antes. Hablen con él. El policía giró hacia Juan, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. ¿Tú? Gruñó, su voz resonando mientras se arrodillaba frente al niño. Habla, pequeño. ¿Qué sabes? Rápido. Juan sollozó, sus manos temblando mientras miraba al policía. Lo vi en mis sueños, susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba el dibujo en el suelo. Un hombre con sombrero puso la caja en el sótano. Dijo que se queme todo. Lo escuché. El fuego empezó hoy. El policía frunció el ceño, tomando el dibujo mientras lo miraba bajo la luz de su linterna. ¿Un hombre? Gruñó, su voz cortante mientras miraba a doña Elena. ¿Qué es esto? ¿Un sueño? Esto es serio. ¿Quién más sabe? Doña Elena levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al policía. Nadie.
Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba a Juan. Él lo dijo hoy. Dibujó el fuego, la cocina, el sótano. Encontramos la gasolina, el temporizador. Es real. Don Raúl dio un paso adelante, su rostro pálido mientras miraba al policía. Es un niño. Gritó, su voz temblando mientras señalaba a Juan. No sabe nada. Esto es un accidente o una locura. Nadie quema una escuela por gusto. El policía negó con la cabeza, su mirada endureciéndose mientras miraba a don Raúl. Un temporizador no es un accidente. Gritó, su voz cortante mientras señalaba las llamas. Esto es un crimen. Si el niño lo vio, necesitamos más. Habla, pequeño. ¿Qué más viste? Juan respiró hondo, sus lágrimas brillando mientras miraba al policía. El hombre estaba solo, susurró, su voz temblando pero clara. En mi sueño, entró por la puerta trasera. Llevaba una bolsa negra, y la caja estaba dentro. Puso el temporizador, y se fue riendo. Dijo que nadie lo sabría. El silencio llenó el patio como un peso muerto, los ojos del policía endureciéndose mientras miraba el dibujo. La puerta trasera. Gruñó, su voz resonando mientras giraba hacia sus hombres. Revisen atrás. Si entró por ahí, hay huellas o algo. Muévanse. Los policías corrieron hacia la parte trasera de la escuela, sus linternas destellando mientras el fuego seguía rugiendo, los bomberos luchando contra las llamas que subían más alto. Doña Rosa levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Juan. ¿Riendo? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a doña Elena. ¿Quién hace esto? ¿Por qué una escuela? Juan, ¿cómo lo viste? Juan negó con la cabeza, sus sollozos resonando mientras miraba al grupo. No sé, susurró, su voz cortante mientras miraba el suelo. Solo lo vi. Todas las noches, desde hace semanas. No quería que pasara. Intenté decirlo. Doña Elena tomó el dibujo, sus manos temblando mientras miraba las líneas rojas. Semanas. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al policía. Lo vio antes. Esto no es casual. Alguien planeó esto mucho tiempo. Entonces, un grito cortó la noche desde atrás de la escuela, un policía corriendo hacia el patio mientras sostenía algo en la mano. Jefe. Gritó, su voz resonando mientras levantaba una bolsa negra chamuscada. La encontramos. En la puerta trasera. Hay huellas en el lodo, y esto. Mostró un pedazo de metal quemado, los restos de un temporizador. El policía tomó la bolsa, su rostro pálido mientras miraba al grupo. Es verdad. Gritó, su voz cortante mientras miraba a Juan. El niño lo sabía. Esto es un atentado. ¿Quién demonios hizo esto? Don Raúl retrocedió, sus manos temblando mientras miraba la bolsa. Huellas. Gruñó, su voz rompiéndose mientras miraba al policía. Eso no puede ser. ¿Quién querría quemar una escuela? Esto es una pesadilla. El jefe de bomberos corrió hacia ellos, su casco temblando mientras miraba al policía. Lo controlamos. Gritó, su voz resonando mientras señalaba el sótano. El fuego está bajando. Pero el sótano está perdido. La gasolina lo prendió todo. Esas latas eran nuevas. El policía giró hacia Juan, su mirada endureciéndose mientras lo miraba. ¿Tú lo viste? Gritó, su voz cortante mientras señalaba la bolsa. El hombre, el sombrero. Piensa, pequeño. Algo más. Tenemos que encontrarlo. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al policía. Su voz, susurró, su voz rompiéndose mientras apretaba los puños. Dijo algo más en mi sueño. Por lo que hicieron. Luego se fue. No sé qué significa. El silencio llenó el patio como un golpe, los ojos de doña Elena endureciéndose mientras miraba al niño. ¿Por lo que hicieron? Susurró, su voz temblando mientras miraba al policía. Eso es una venganza. Alguien quería esto. ¿Qué hicimos?
El policía frunció el ceño, guardando la bolsa mientras miraba al grupo. No sé. Gritó, su voz resonando mientras señalaba la escuela. Pero esto no es random. Es personal. Vamos a investigar. El niño es clave. Quédense aquí. Los bomberos seguían luchando, el agua golpeando las llamas mientras el humo se disipaba lentamente, el tejado reducido a cenizas que caían al suelo. La policía corría alrededor, buscando huellas y pistas, y el grupo se quedó inmóvil, el dibujo de Juan en el centro como un mapa de una verdad que cortaba más profundo que el fuego. La Soquín revelación, un atentado planeado por venganza, había salido a la luz y Santa Clara temblaba bajo el peso de un enemigo que aún no tenía rostro. El amanecer llegó a Santa Clara como un susurro gris, la luz pálida filtrándose entre las nubes mientras el humo se disipaba sobre los restos de la escuela primaria, sus paredes de ladrillo rojo marcadas por lenguas negras de hollín. El fuego había sido apagado, los bomberos descansando entre mangueras empapadas y escombros humeantes, el patio lleno de un silencio roto solo por el crujir de las cenizas que caían al suelo. Doña Elena estaba sentada en una banca, sus manos temblando mientras sujetaba el dibujo de Juan, las líneas rojas y negras ahora borrosas por el agua y el caos de la noche. Juan estaba a su lado, su rostro pálido mientras miraba el suelo, el lápiz rojo olvidado en su mano como un eco de lo que había predicho. Don Raúl estaba cerca, su camisa arrugada y sus gafas rotas colgando de su cuello mientras miraba los restos, su respiración pesada resonando en el aire frío. Doña Rosa estaba con los niños, sus manos temblando mientras los reunía con sus padres, que llegaban en oleadas de gritos y lágrimas. La policía había acordonado la escuela, las cintas amarillas brillando bajo las primeras luces mientras los oficiales revisaban cada rincón, la bolsa chamuscada y el temporizador quemado guardados como pruebas de un crimen que aún no entendían del todo. El jefe de policía estaba con el jefe de bomberos, sus voces bajas resonando mientras discutían entre los escombros, sus rostros endurecidos por lo que habían encontrado. Doña Elena levantó la vista, sus ojos cansados brillando mientras miraba al policía acercarse, su bigote gris temblando bajo el peso de la noche. ¿Qué encontraron?, preguntó, su voz ronca resonando en el patio mientras señalaba la escuela. Juan lo vio. El hombre, el temporizador. ¿Quién fue? El policía respiró hondo, su mirada saltando entre doña Elena y Juan mientras hablaba. Las huellas van al río, dijo, su tono firme mientras señalaba los cerros. Alguien salió por atrás, rápido. La bolsa tenía restos de gasolina nueva y el temporizador era casero, pero bien hecho. Esto fue planeado. ¿Y lo que dijo el niño? Por lo que hicieron. Estamos buscando en el pueblo. Don Raúl giró hacia él, su rostro pálido mientras lo miraba. ¿Por lo que hicieron?, gruñó, su voz temblando mientras señalaba los restos. ¿Qué hicimos? Esto es una escuela. Niños. ¿Quién quema algo así por venganza? El policía negó con la cabeza, su mirada endureciéndose mientras miraba al director. No sé aún, dijo, su voz cortante mientras señalaba el dibujo. Pero el niño lo vio antes. Las latas no eran viejas, Raúl. Alguien las puso hace poco. Esto no es un accidente ni un sueño loco. Es real. Y personal. Juan levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al policía. Intenté decirlo, susurró, su voz rompiéndose mientras apretaba los puños. Lo vi todas las noches. El hombre, el sombrero, la caja. No quería que pasara. Pero nadie me creyó. Doña Elena lo abrazó, sus manos temblando mientras lo miraba. Te creemos ahora, Juan, susurró, su voz temblando pero firme mientras miraba al policía. Él lo sabía. Semanas antes. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? El policía frunció el ceño, tomando el dibujo mientras lo miraba de nuevo. No sé cómo, gruñó, su voz resonando mientras miraba a Juan. Pero lo que viste nos dio la pista. La puerta trasera, el temporizador, sin ti, no lo habríamos encontrado tan rápido. Vamos a buscar a ese hombre. Si dijo por lo que hicieron, hay algo en el pasado de este pueblo.
Doña Rosa dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados mientras miraba al policía. ¿El pasado?, susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba los restos. ¿Qué pasado? Llevo años aquí. Nunca oí de algo así. ¿Qué hicimos? El policía negó con la cabeza, guardando el dibujo mientras miraba al grupo. No sé, dijo, su tono firme mientras señalaba los cerros. Pero alguien lo sabe. Las huellas van al río, y hay casas viejas ahí. Vamos a rastrearlas. Esto no termina hasta que lo atrapemos. Don Raúl gruñó, sus manos temblando mientras miraba al policía. Esto es una locura. Gritó, su voz resonando mientras señalaba a Juan. Un niño no predice un crimen. Esas latas pudieron ser de cualquiera. No hay pruebas de venganza. El jefe de bomberos se acercó, su casco negro manchado de hollín mientras miraba a don Raúl. Sí las hay. Gritó, su voz cortante mientras señalaba el sótano. El temporizador estaba seteado. No explotó por suerte, o estaríamos recogiendo pedazos. Esto fue para destruir todo. Escucha al niño. El silencio llenó el patio como un peso muerto, los ojos de don Raúl palideciendo mientras miraba los restos, el eco de las palabras resonando en su mente. Doña Elena levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al policía. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó, su voz ronca mientras miraba a Juan. Él lo vio. ¿Qué hacemos ahora? El policía giró hacia ella, su mirada endureciéndose mientras hablaba. Lo protegemos, dijo, su tono firme mientras señalaba a Juan. Si ese hombre sabe que alguien lo vio, podría volver. Vamos a investigar el pueblo, el río, todo. Y tú, pequeño, si ves algo más en tus sueños, nos lo dices. Juan asintió, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba al policía. No quiero soñar más, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba los restos. Pero si lo veo, lo diré. Lo prometo. Días después, Santa Clara era un pueblo en sombras. La escuela quedó en ruinas, las clases trasladadas a una iglesia vieja mientras los niños susurraban sobre Juan. Sus dibujos ahora guardados como secretos que nadie quería tocar. La policía rastreó las huellas hasta una cabaña abandonada cerca del río, pero estaba vacía, solo cenizas y latas oxidadas dejadas atrás. El hombre con sombrero no tenía rostro ni nombre, pero las palabras por lo que hicieron pesaban en el aire, un eco de un pasado que el pueblo no recordaba. Se supo que años atrás, un terrateniente perdió su tierra cerca de la escuela por una deuda con el pueblo, un hombre alto que siempre llevaba sombrero y juró vengarse antes de desaparecer. Nadie lo conectó entonces, pero las piezas encajaban y la policía buscaba registros, nombres, cualquier rastro de su odio que hubiera vuelto en forma de fuego. Juan dejó de dibujar, sus noches ahora silenciosas, pero sus ojos seguían brillando con un miedo que no se iba, un testigo de algo que Santa Clara no podía borrar. Los padres recogieron a sus hijos, las calles se vaciaron, y el humo dejó un olor que no se desvanecía, un recordatorio de que los sueños de un niño habían destapado una verdad más grande que las llamas. Doña Elena guardó el dibujo, su fe rota por lo que había visto, y don Raúl renunció, su voz silenciada por la culpa de no haber escuchado. Doña Rosa limpió la iglesia, santiguándose cada vez que miraba los cerros, y el pueblo temblaba bajo el peso de un enemigo que aún estaba suelto, su venganza incompleta pero marcada en cenizas. ¿Qué harías si un sueño te muestra un crimen antes de que pase? Juan lo vivió, y Santa Clara ardió por no creerle. ¿Habrías corrido tras la verdad como doña Elena, o habrías cerrado los ojos como don Raúl? Deja tus pensamientos en los comentarios y dinos desde donde nos lees hoy. Si esta historia te quemó el alma, suscríbete para más relatos que te harán dudar de lo que sueñas. Gracias por llegar hasta las cenizas, nos vemos en el próximo fuego.